El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, bienvenidos a Cuarto Poder. Cuarto Poder. Gran parte de la información se encuentra en organismos y funcionarios públicos. Esta información pertenece al pueblo, pues es obtenida con dinero de los contribuyentes y el pueblo tiene el derecho a saber qué contenido tiene esa información. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Carlito. Buenas tardes a todo el pueblo hondureño. Hoy vamos a hablar de la continuidad o no, quizás, de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Sabemos las quejas constantes, permanentes que han existido sobre el sistema de justicia en nuestro país, y viendo la MASI como un alivio, podríamos decir, a poder tapar ciertas falencias de este sistema judicial. En 2020, en enero del 2020, vaca su periodo la MASI y depende de muchos factores la continuidad o no de este organismo que depende de la Organización de Estados Americanos. Para la continuación de la MASI, el gobierno de la República y el secretario general de la OEA, Almagro, han establecido que se llevará a cabo un proceso de evaluación. La interrogante es quiénes van a evaluar el rendimiento de la MASI con respecto a la justicia en el país. Los mismos que son investigados. Sobre este tema dialogamos con el diputado Ronnie Martínez. Conversamos con Ronnie Martínez, diputado. Los movimientos sociales dan sus resultados. Las antorchas trajo la MASI. Hoy se debate su continuidad. Claro, es importante mencionar el génesis de todo esto. ¿Cómo llega la MASI al país? Aparecen a través de diversos medios de comunicación, uno de ellos Radio Globo. ¿Cómo podemos olvidar, por ejemplo, el papel del periodista David Romero Elner, sacando información del escandaloso acto de corrupción que se cometió en el Instituto Hondureño de Seguridad Social? De ahí, de todo eso, salieron escándalos como el de la SAL, como el del INE. La gente empieza a molestarse, aparecen los indignados, aparece el pueblo hondureño con sus antorchas presionando miles y miles de hondureños en todo el país, protestando en contra de todos estos actos de corrupción y pidiendo que se instale en el país entonces un sistema, un mecanismo anticorrupción y anti-impunidad de apoyo. En aquel momento se pedía la CICI, la Comisión Internacional contra la Impunidad para Honduras. Se pedía que trajera dientes, se decía en aquel momento, o sea, que trajera todas las potestades para investigar con independencia y poder judicializar los casos, sobre todo de corrupción en el país. ¿Qué pasó? Bueno, recordemos los movimientos de Arturo Corrales Álvarez, Juan Orlando Hernández, Organización de Estados Americanos, buscando un salvavidas en aquel momento. ¿Cuál fue el salvavidas? Bueno, se inventan y se sacan de las mangas de la camisa la MASI, un mecanismo anticorrupción y antiimpunidad, pero sin dientes. Entonces dicen, este va a ser de apoyo al Ministerio Público, y sale entonces la UFESIC MASI y emprenden una misión de apoyo también con el tema de judicialización para la Corte Suprema de Justicia. Empiezan a revolverse por ahí algunos casos, sacan algunos listados y aparece entonces la denuncia de Porfirio Lobo Sosa, que hay un pacto entre Juan Orlando Hernández y Luis Almagro. ¿Para qué? Solo se castigue, o solo se investigue, o solo se judicialice a los de un lado. Y dice, bueno, entregan a Roselena como moneda de cambio, ¿verdad?, para no sacar algunos casos de verdadera corrupción. No estoy diciendo que el de Roselena de Lobo no es de verdadera corrupción, pero casos mucho más relevantes en los que se involucra incluso a miembros de la familia del presidente Juan Orlando Hernández. Se vienen dando todo este tipo de situaciones y ahora empieza el presidente del Congreso Nacional, de la Corte Suprema de Justicia, a decir que ya el Poder Judicial puede empezar a caminar solo, que ya ese bebé ya lo pueden dejar de la mano y que puede empezar a caminar solo. ¿Qué pasa con todo esto? Que el Partido Nacional ya no quiere a la MASI en el país. Nosotros, como oposición política, claro, porque se impuso. O sea, la MASI no apareció ahí porque Juan Orlando dijo, bueno, necesitamos, hombre, un apoyo y que está bien que vengan. No, fue una imposición.
O sea, hubo una presión, y eso hay que decirlo. Entonces ahora dicen, se han inventado que hay que auditar a la MASI. ¿Quién va a auditar a la MASI? El gobierno, o sea, una parte interesada, hay conflicto de intereses ahí, pues, una parte interesada, a mí me están investigando, y yo digo, no, voy a evaluar a ver si está bien o está mal el trabajo que ha hecho la MASI. Entonces yo gobierno, ¿verdad? Voy a evaluar a la MASI, voy a auditar la MASI ahora, ¿qué voy a decir yo si yo quiero que vaya? Es decir, no cumplieron con lo que nosotros nos habíamos marcado, así que la MASI tiene que ir del país. Hacia eso nos están llevando. Nosotros encaramos al gobierno de Juan Orlando Hernández para que firme nuevamente el convenio de permanencia de la MASI en nuestro país, porque es necesario. Nosotros como partido de avanzada en los nuevos tiempos aspiramos a tener una verdadera institucionalidad, a que la Corte actúe con independencia, a que el Ministerio Público como ente investigador y acusador del Estado pueda operar con verdadera independencia, pero como eso no se da, entonces no nos queda más que pedir este acompañamiento, aunque sea temporal. Muchas gracias, diputado Ronnie Martínez. ¿Continuará la MASI en el país? La trajo la presión del pueblo. Y usted tiene derecho a saber. Le hemos estado hablando de www.elpulso.hn. Esta tarde nos acompaña Joan Suazo, él es el coordinador de prensa del pulso.hn y nos estará platicando cuál es la misión que hace el Pulso, junto con compañero aquí también Ramón Ochoa, que creo que no está enterado al tanto de qué es el Pulso, pero claro, le damos la bienvenida a nuestro compañero Joan Suazo. Bienvenido a Cuarto Poder. Muchas gracias, don Carlos, para mí es un honor también. Bienvenido ya. Por permitirme estar en este espacio hoy, y a todos ustedes por escucharnos y vernos a través del Facebook, y todas las personas que están pendientes de Radio Globo, que por cierto me comentaban alguien de medios que es la radio más escuchada según los sondeos en este momento. Así es. Carlitos, los estudios de rating. Correcto. Y le cuento que tal vez no conozco a profundidad el manejo del Pulso, el trabajo del Pulso, pero sin duda alguna a través de los medios digitales, a través de las plataformas web, nosotros nos damos cuenta, y creo que la mayoría de la población ya ha escuchado el Pulso, ya sabe el Pulso y ha visto notas importantes, trabajos importantes que ha realizado el Pulso en nuestro país. Así es. Don Carlos, en este momento me parece muy acertado todo lo que dijo el diputado Ronnie Martínez. Hizo un paneo bien interesante de las circunstancias que traen a la MASI. Creo que podemos ir trabajando un poco eso y discutiendo de cómo atendió a la necesidad de las personas en las calles. Es uno de los logros tangibles que se puede ver de un movimiento social que lastimosamente no duró lo suficiente. Fue demeritado, pero la inserción de la MASI fue una petición que hubiera terminado en un derrocamiento del gobierno o cediendo a esta petición. El caso es que es una expresión de la manifestación popular. La corrupción en ese momento se destapó a pesar de existir una ley de secretos que los que gobiernan no pudieron cubrirla, y tocó todos los estratos sociales, porque el sector empresarial pues es contribuyente al seguro social, y los trabajadores del sector privado y público son derechohabientes de los servicios del seguro social, que se precarizaron por la corrupción que allí se llevó a cabo y se manifestó en todo el país. Tocó la conciencia nacional. Ese fue el detonante, sin duda alguna, más que todo de los altos índices de corrupción en el país que siempre han existido. El detonante fue el cansancio de la población de estar tolerando a los mismos corruptos en los puestos claves del Estado, y por supuesto de tener siempre los mismos vicios tradicionales que están asaltando al pueblo. El Instituto Hondureño de Seguridad Social, el atrocinio al Seguro Social, también fue quizás el elemento principal. ¿Para qué? Para que se le levantara una sociedad más que todo joven, Carlitos, donde surgieron en las calles sin ninguna bandera política lo que nosotros llamamos la famosa marcha de las antorchas. Y usted fíjese que hace una pregunta importante: la presión del pueblo. O sea, hay varios elementos para la continuidad de la MASI. Uno de ellos, sin duda alguna, es la voluntad del gobierno, pero
si no existe esa presión del pueblo que se dio allá en el año 2015, el gobierno va a estar tranquilo. Dijo el diputado Ronnie Martínez, al Partido Nacional no le interesa que continúe la MASI. Y hoy no miramos esa presión que mirábamos hace 4 años. El elemento que mucha gente considera no estar satisfecha, yo en lo particular sí, o que no tenga colmillos, debemos también saber las circunstancias en que fue solicitada y que no vino desde la ONU, sino de la OEA, y apaciguar las protestas, el levantamiento del pueblo, y los corruptos tienen sus estrategias, cómo mantener o detener la acción. Eso lo que se queja es que no tiene colmillo. Bueno, hay que ser claro, el convenio, la MASI no es la que acusa. Se dio de que venía de apoyo a fortalecer la institucionalidad, pero nos ha permitido conocer casos de corruptos que por lo menos son señalados que en nuestro país nunca lo hubiésemos visto. Correcto. Es necesario decir aquí que si nosotros analizamos punto a punto en las atribuciones de la CICIG y las atribuciones de la MAXI, son mayores las de la MAXI para enfrentar ese delito. Las circunstancias también son diferentes. Recuerden que en Guatemala estaba un proceso de guerra y era por recuperar y lograr la paz entre toda la sociedad. Aquí la lucha es directa y frontal contra la corrupción, sobre todo porque el dinero del seguro fue utilizado en campañas políticas. Fueron más de 300 millones de dólares. La fortuna de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, que son dos de los seres más famosos y poderosos del planeta Tierra, no llega tanto. En los círculos yo le decía a la gente, pero ¿para qué decían Mario Zelaya se robó 300 millones? ¿Qué podés hacer con 300 millones? Te puedes comprar castillos en Europa, pero eso ofrece intereses más grandes y carísimos como llegar a la presidencia. Eso no lo podemos separar. Por lo tanto, hay peces entonces arriba, mucho más gordos, que quizás la MASI no ha tenido la fuerza o quizás no le ha ajustado el tiempo para llegar a investigar estos casos. Y es que la CICIG en Guatemala también fue un elemento donde nosotros nos guiamos y teníamos una esperanza al ver una nación que está en las mismas condiciones de corrupción que Honduras, como lo era Guatemala. Ver a una vicepresidenta, Carlos, ver a un presidente enjuiciado en aquel país. Entonces ahí nosotros agarramos una esperanza al ver el ejemplo y por eso es que se pedía la CICI en Honduras, porque pensábamos que tenía más dientes que Pero el movimiento social, el movimiento académico, la acción política en Guatemala era más fuerte. En Guatemala, para el caso, la Universidad San Carlos jugó un papel decisivo en los procesos de movilización. Acá en ese momento los estudiantes no tenían la fuerza que desarrollaron como 2 años después. Y el elemento también en Guatemala no estaba tan coactada la institucionalidad de los operadores de justicia como se daba en Honduras. De la misma forma, por ejemplo, el compromiso de los empresarios. Ahora que estamos en este ambiente de la llamada de la oposición por un paro nacional, allá Burger King, McDonald's y todas estas comidas rápidas cerraron sus negocios por 1 o 2 días para que la gente apoyara a la misión de la CICIG. Pero también vemos que eso fue hace apenas 4 años y hoy la CICIG ya no existe en Guatemala, porque fue muy fuerte y realmente se iba a crear un efecto dominó en el gobierno que viniera y le iba a tener miedo, como le tuvo miedo Otto Pérez Molina. Sí. Por eso quizás digo, las acciones que vemos de la MASI para muchos no satisface, pero yo reitero que yo simpatizo con lo que ha hecho y apoyo a la continuidad. Y depende de nosotros como ciudadanos de este país qué hacemos para que continúe, porque los que están en el gobierno no creo que estén interesados. Recordemos que son ellos la cantidad mayor que ha sido señalado, y si bien no los he encarcelado, es por esa cooptación que hay del Poder Judicial en el país. Imagínense que siempre nos hemos preguntado y hemos venido debatiendo en esta sala ¿cómo es posible que para acusar un corrupto funcionario o diputado se le nombra un juez especial y les permite a que se defiendan en libertad? Sin embargo, el ciudadano común del país va a los circuitos anticorrupción. Sí, eso es bien importante porque con el diseño de la MAXI ellos hicieron una determinación de todo lo que se tenía que cambiar. En eso entraba la MAXI como ente investigador, la UFECI, que es la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad, como parte del Ministerio Público, que ellos son quienes presentan el requerimiento fiscal y se presenta ante los juzgados anticorrupción. Un circuito especial, nuevo, que no iba a tener injerencia
que no iba a tener los vicios de personas nombrados dentro de procesos anteriores, sino que toda la selección y nombramiento iba a ser determinado por las autoridades de la Maxi. Y aquí viene el primer problema, que no se logra someter a los poderosos a este sistema nuevo y especial, sino que se van con jueces naturales que fueron nombrados por ellos mismos. Entonces ahí es muy difícil parar eso. Y el otro, o sea, que el acusado nombra el juez. así es, precisamente. Eso es el primer pero. Y el segundo viene del Congreso, que no aprobó la ley de colaboración eficaz, que tiene más de 16 o 18 meses de estar detenida, porque no tiene interés político, obviamente, en que ésta entre en funciones. Ni derogado la ley de secretos que la crearon, la legalizaron prácticamente para cubrir los delitos. Efectivamente. Ahora, de lobo a un pelo, sin duda alguna, según los estudios que han hecho, por ejemplo, el CESPAD, que es el Centro de Estudios para la Democracia, una encuesta que realizó hace un par de meses establece que la población hondureña quiere la continuidad de la MASI. Tenemos los detalles más importantes del estudio estudio. Si nos ayudan en máster, están las imágenes con los resultados. Correcto. El convenio con la Maxi se vence este año. ¿Estaría usted de acuerdo en que continúe o se cancele? Y ahí miramos la opinión, donde el 65% de la población establece que sí, que está de acuerdo, el 20% que se cancele y el 15% no sabe, no responde, no le interesa. Así es. Es interesante. La mayoría de las personas están interesadas en la continuidad de la Maxi, y realmente como país a nosotros no nos afecta que continúe o no. Todo lo que puede darnos es ganancia, ya que no nos cuesta dinero, no es pagada con fondos nacionales. La excusa de los que no quieren a la MASI porque se sienten afectados es que el país tiene la capacidad suficiente para aplicar la justicia a los que delinquen. Eso no es cierto. Todos conocemos que el Poder Judicial no goza de la independencia requerida para la debida administración de justicia en el país. La MASI debe continuar con los casos que está investigando y además con el proceso de fortalecimiento institucional hasta que como país logremos la independencia del Poder Judicial, y eso pasa por una reforma a este poder del Estado. Y ya hemos hablado cuál es la importancia para los derechos humanos, para el Estado de Derecho. Y mire usted, interesante, porque nosotros escuchamos, bueno, después de estas mediciones, la población dice que quiere la continuidad de la MASI, grupos de oposición, políticos quieren la continuidad de la MASI, incluso organismos internacionales como el Departamento de Estado, claro, congresistas en Estados Unidos están de acuerdo que continúe la MASI. Aquí, de los actores que se le menciona a continuación, establece esta encuesta, ¿cuáles cree usted que están interesados en que no se extienda el convenio de la MASI? Y esto dice la población, que el presidente de la República, el 26% de las personas dice que el presidente de la República no le interesa que continúe la MASI, el 23% que dice que el Congreso Nacional no le interesa, el 19% de la población dice que la Corte Suprema no le interesa, y por ahí miramos otros grupos como las mafias del crimen organizado, un cierto porcentaje de la población dice que a la empresa privada no le interesa, y a la Embajada de Estados Unidos tampoco le interesa, dice la población. Pero en sí, si miramos lo grueso de esta gráfica, el presidente de la República, el presidente del Congreso o el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia. El Congreso en por lo menos 3 o 4 ocasiones ha hecho acciones directas en contra de la Maxi. Por ejemplo, tratan de tapar luego de la presentación del primer caso de la red de diputados. Ellos hacen el caso Federata, que es una flagrante violación a todas las normas y hasta el sentido común. Porque ellos, cuando ven que pueden ayudar a sus compañeros acusados, cambian y tergiversan un artículo y dicen que es solamente algo de estilo cuando son cuestiones de fondo, como también pasó hace muy poco en el Congreso cuando se propone recién aprobado y recién publicada resolución para beneficiar a los maestros que tienen reparos administrativos. También se incluyó a actores y personas de la sociedad civil o de ONGs que podían limpiar de forma civil los reparos que tuvieran por delitos de corrupción. O sea que el peor enemigo o quien ha estado haciendo de escudero es el Congreso de la República, emitiendo decretos y
resoluciones para coartarle la acción investigativa y de judicialización de los casos que la MASI ha expuesto a la palestra pública. Cuando hablamos de la MAXI y hablamos del Congreso, hay que recordar a Juan Jiménez Mayor, el primer vocero de la MAXI, el peruano, Sí. que dijo que apuntó hacia el Congreso y al final, cuando salió, porque acusaba que no tenía el apoyo desde los Estados Unidos para luchar realmente contra la corrupción, dijo que podían ser hasta 700 los diputados entre suplentes que se pueden investigar porque hacían fiesta con el fondo departamental. No era necesario rendirle cuentas a nadie y era dinero que principalmente se usaba para campañas políticas, como ha sido el otro caso con las ONGs. Otro elemento que no dejaron la continuidad de las acciones que venía ejecutando el primer representante vocero de la MASI, el señor Jiménez Mayor. Prácticamente le torpedearon acá, que llegó también hasta la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, y el hombre tuvo que retirarse porque dijo que no tenía la acción necesaria, que se le limitaba el poder en el cual había sido investido. Así es. Incluso se habla de presiones también sobre él y el otro señor Arbizú, que lo acompañaba y que al final no salieron a la luz. Ellos tampoco establecieron esas presiones, pero es lo que se maneja como un trasfondo. ¿Presiones de dónde? ¿De qué sectores? De sectores políticos, de sectores de los mismos que mirábamos en el gráfico, de las mafias, que no les interesa que continúe la misión de apoyo en su Jiménez país. Mayor en una ocasión llegó a mencionar que acá no solo se insultaba, sino que se amenazaba, y que también él veía que llegaba a matar. Claro. Sí, Y es indudable. correcto. Y aquí seguimos viendo el gráfico, Johan, donde se le pregunta a la población qué tanta corrupción considera usted que hay en Honduras. Muchas, dicen, o sea, un 87% de corrupción cree la población que existe en nuestro país, un 8% algo y 3% poco y nada, solo un 1% cree que no hay corrupción. Claro, entonces, ¿en qué Honduras? escenario, con esta consideración, con este nombre tan fabuloso que encontramos para el programa Cuarto Poder, que tenemos que hacer presión en los medios de comunicación, integrarnos con la sociedad civil para rendir cuentas, como si consideramos que hay un 87% de corrupción en el país, podemos estar ante un escenario que la MAXI deje sus funciones? ¿Qué ocuparíamos para estar defendiendo la MASI? Usted que nos está escuchando también tiene su participación. ¿Qué debemos hacer para la continuidad de la MASI? Y si estamos conscientes de que el 87% de los consultados han manifestado que en Honduras impera el flagelo de la corrupción. Son 50.000 millones al año que se pierden en corrupción y esto no es nuevo. Por supuesto. Tenemos décadas de estar en lo mismo, pero llegó un momento en que la población dice, basta ya. Y a pesar de ello, la población, Johan, como miramos en gráfico, sigue creyendo que no se está haciendo nada. Claro. Por lo menos por parte de los entes de justicia en nuestro país, hay cierto nivel de confianza de la MASI. No sé si más adelante esté en el gráfico la percepción de las personas que tienen sobre la MASI. Pero en este caso, la pregunta es cómo considera usted que el gobierno está manejando la lucha contra la corrupción. Se le pregunta a la población por parte del CESPAD. Dicen que muy mal, un 36%, un 29% dice que mal, un 23.5% dice que bien y apenas un 5% establece que muy bien. Y entonces ahí radica la desconfianza de la población en nuestro sistema para el combate a la corrupción. Si nos seguimos con la siguiente gráfica, que es lo que mencionaba el compañero sobre la confianza que tiene la población en la MAXI como tal. Efectivamente, y es ahí donde se le pregunta a la población si confía en las acciones que ha establecido la MASI y UFESIC para lograr detener o erradicar la corrupción. Un 39% dice que sí confía y un 35% dice que no confía, un 26% no sabe, no responde. Entonces podemos establecer que hay ciertas dudas siempre de la población sobre la MASI. Por supuesto, esa es una de las críticas que se le hace a la MASI, que no se integró lo suficiente con la sociedad. Quienes han sido sus voceros han sido muy herméticos, se han limitado a presentar casos y a reunirse con algunos sectores de sociedad civil para fortalecer su lucha, pero no llegaron realmente a las personas. Y los medios de comunicación solamente hicieron eco de la lucha de la MAXI cuando presentaban casos de corrupción. Entonces ahí faltó socializar lo que ellos habían logrado, definitivamente. Bueno, recordemos también que lo intentaron, pero se ejerció toda una campaña de encrispación, de diciendo que no tenían que andar interviniendo porque ellos aparecían en foros
hacían exposiciones, incluso acompañaban a los jueces ejecutores y dijeron que no era ese su papel, que su papel solo era el asesoramiento para el proceso investigativo de los casos. Así es. Aquí hay personas que consideran que la reanudación o no del convenio de la Maxi va a ser meramente por la voluntad de los Estados Unidos. Y la Embajada Americana en todo momento ha dicho el respaldo, senadores, tanto republicanos como demócratas se han expresado a favor. Ayer una comisión integrada por diputados y exdiputados visitaron la OEA, se reunieron con Luis Almagro, él lo recibió, lo cual es una buena señal definitivamente. Estos que están organizados en el frente de apoyo parlamentario hacia la Maxi. Entonces por ahí puede ser que no sea decisión ni nuestra ni del gobierno, sino que esto dependa de la voluntad de los Estados Unidos de luchar contra la corrupción. Otro elemento que quizás no tengamos todos los resultados y volvemos a los voceros. Estuvo Guimaray y también se la dio, como decimos popularmente. Dijo que porque tenía que atender la familia, pero en la realidad el hombre vino con grandes expectativas y cuando está en el país encuentra un muro. En quienes tienen la responsabilidad de brindar la información porque poseen los documentos para poder fundamentar jurídicamente los casos. Es bastante interesante lo que menciona sobre Guimaraes, porque vino de una situación un poco convulsa con la salida de Jiménez Mayor y a Guimaraes a calmar las aguas y a brindar confianza. Pero como alguien y desde el acuerdo él lo dijo que él iba a estar un año, porque era el acuerdo entre la Fiscalía de Brasilia, donde él trabaja desde hace más de 20 años, y la Organización de Estados Americanos que le solicitaron el apoyo, y él dijo que no, desde que llegó dijo que iba a estar un año, pero nos deja un mal sabor de boca, saber que si alguien haciendo un buen trabajo lo va a dejar, claro, o creer que pasa con las relaciones entre nosotros y Brasil que no le podrían extender ese permiso, ¿verdad? Y ahí de ahí comienza un efecto de bola de nieve, de desconfianza en la población, de decir, este tipo se va porque no puede. Los errores en este país generan suspicacia. Así es. Ese es el problema. Así por es. Las actitudes y las acciones que han hecho los que administran los asuntos públicos. Porque vivimos en un país muy frágil. Realmente aquí puede pasar cualquier cosa. Correcto. Y ahí surgen los mismos rumores también. Si existieron presiones en contra de este caballero o no. No encontró. En lo que no encontró había muchos obstáculos para poder acceder a la información. Así es. Correcto. Él hizo bastante énfasis en la ley de colaboración eficaz y no se aprobó ni se ha aprobado. Correcto. Ahora, entonces podemos decir que hay un ambiente donde sí vamos a tener la continuidad de la MASI, porque como le dice usted, depende en un gran porcentaje de lo que se designe desde allá, desde el norte. Ya escuchamos las declaraciones de miembros del Congreso, incluso de Estados Unidos, del Senado, el Departamento de Estado, que se pronuncia a través de sus redes sociales como que fuera un mandato en nuestro país, lo que establecen en los tweets, pero por ahí va la línea. ¿Tendrá el gobierno la fuerza y el carácter de decir no a los intereses o a lo que pretenda establecer Estados Unidos en nuestro país? Ahí hay muchos factores. Por ejemplo, tenemos el punto del debilitamiento de Juan Orlando Hernández en su capacidad de ser autónomo, ya que la condena de su hermano obviamente crea suspicacias. Cuando se consideraba que Juan Orlando era más débil porque estaba a punto de comenzar su hermano, logró la tan ansiada reunión con Donald Trump, que es, de alguna forma, no sabemos qué tanto conozca de la realidad o qué tanto le interesa la realidad latinoamericana, pero sus asesores le recomendaron eso y por ahí tiene un aliado, Juan Orlando Hernández. Y habría que ver si él está por la misión de salvarse él o sus amigos ante una Maxi que de verdad puede atacar. El Código Penal o el nuevo Código Penal aprobado por el Congreso de la República y que extendieron su vacatio ley contradice ese compromiso que asumió el jefe de Estado Juan Orlando Hernández de combatir de manera frontal la corrupción y el crimen organizado, narcotráfico en el país. Así es. Don Carlos, para que haya corrupción gubernamental tienen que entrar dos personas: el corruptor y quien se deja corromper. Entonces, si estos negocios millonarios que se hicieron con el seguro social, dándole ambulancias, prestando facturas, no se ha tocado los verdaderos grandes corruptores de todas estas organizaciones. Y en general, si se renueva el mandato, debería ir hacia ahí, a castigar no solamente a quienes se prestan del gobierno, sino a quienes se han prestado para hacer grandes negocios. Ahí personas ligadas a negocios de tecnología que eran suplidores y grandes amigos de Mario Zelaya, se comentaba que dormían con las maletas en la puerta de la casa porque estaban listos para conocer de un requerimiento y vivir. Correcto. Y al final no se tocaron. Hay personas que
con nombre y apellido desde esta cabina se denunciaron, que no se sabe si actuaron como testigos protegidos o en qué factor, pero ellos pagaron grandes sumas, pagaron coimas para que les tramitaran millonarios contratos, que se les tramitaran pagos y no tienen responsabilidad alguna. Entonces, ¿qué dice eso de nuestra institucionalidad? Y el seguimiento de los casos en proceso de investigación creo que tiene su efecto esos lapsos de itinerato que se han dado. Así es. Y la misión, si es renovada, tiene que atacar directamente a todo el que esté implicado. No solamente centrarse hacia unos pocos o hacia las cabezas visibles. Por ejemplo, nosotros escuchamos en este último caso que presentaron de los famosos panes con mostaza que costaron 130 lempiras, pero ¿quién hizo esos panes? ¿Quiénes son quienes están brindando esos servicios y quién está haciendo las facturas? Con Lazar eso se puede saber en minutos. No, es que no se sabe. Vi la cantidad millonaria, pero no vi el precio del pan con mostaza. 130 lempiras. Eran 800,000 lempiras. Correcto, en panes con mostaza que fueron entregados el día de la toma de posesión. Bueno, de aquí las tortillas que le venden al hospital de escuela valen como 5 lempiras. Correcto, entonces el trabajo de la MASI tiene que ser más integral. Sí, en una nueva etapa. Correcto, pero esas son, fíjense que, vaya, para todo el temor que existe en nuestro país, claro, por los altos robos descarados que le han hecho al Estado, esas son pequeñeces, claro, ¿verdad? Un pan con mostaza, 800,000 lempiras, no es nada, pero está bien que se investigue todo eso. ¿A cuántas pequeñeces de esas nosotros no nos damos cuenta? Como es Carlos Paz, las tortillas, ¿cuántos que valen en el hospital? 5 lempiras una tortilla. Imagínese usted, y los que le venden los frijoles al hospital, los que le venden el arroz, ahí cada quien tiene su negocio. Y los que no tenemos acceso, por como comentaba don Carlos, la ley de secretos. ¿Cuántos no vemos? Y no lo vamos a poder ver en los próximos 10 años o 20 años. Increíble, pero los contratos que tiene el SANA también están bajo seguridad nacional en esa ley de secretos. Así es. Óigame, entonces ocupamos tanto tiempo para investigar cada una... 30 años dura la ley de secretos. Imagínese. Sí. Hasta dentro de 30 años nadie, bueno, yo por lo menos no creo que esté. No, y así como la situación de frágil en este país, nadie lo tiene seguro, pues. Ahora, ¿qué va a pasar si no se renueva ese convenio de la MASI? Dice Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia, que ya existe capacidad, y que ha existido siempre capacidad en el sistema judicial de nuestro país, que ellos están preparados para seguir combatiendo la corrupción. Ese para mí es un escenario realmente peligroso, la declaración que hace Rolando Argueta, porque él fue fiscal. Y él sabe a la perfección cómo funciona eso. Y después pasó al Poder Judicial como juez y él sabe todo lo que cuesta esto. Por ejemplo, hay casos pequeños, digamos, y es cierto lo que decimos, pero el develar ese matrimonio que hubo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, en el caso Pandora, que se usaron cuentas directamente, se hicieron trámites y tocar a personas como Elvin Santos, en este punto, que tal vez no por mala voluntad, pero sí efectivamente tienen una responsabilidad penal en el uso de los dineros del Estado, no hubiera pasado. De la Secretaría de Agricultura. No. De la Secretaría de Agricultura. Claro. Efectivamente. Ahí hay que tocar la conciencia. ¿Cómo alguien se atreve a utilizar el dinero que está destinado para la agricultura si toca la seguridad alimentaria de los ciudadanos de nuestro país? Claro, estos grandes diputados que hemos visto desfilar y que han creado algún, por lo menos, impacto en la sociedad, por lo menos hemos tenido titulares y nos hemos dado cuenta que están mal por quienes hemos votado, porque nosotros no los pensábamos que eran así. Nosotros consideramos que nunca iban a ser un espacio así, sin un respaldo de una misión internacional, no hubieran pasado esos requerimientos y no estarían en juicio, no estarían rodando esos juicios. Correcto. Y vamos más allá, Carlos, si el último caso que surgió de Banadesa, que también se trastocaron fondos de los programas sociales que tiene el gobierno de 2020 para alquilar vehículos a rentadoras, y después los vehículos fueron traspasados a ciertas personas, a altos funcionarios del Estado. Entonces, dígame, ¿qué conciencia va a existir de personas, dineros que iban dirigidos a personas con problemas físicos, a personas inválidas, el dinero de las sillas de ruedas que nunca llegaron hacia esas personas? En Banadesa me comentan que hay préstamos. Claro. Que alguien los recibió, pero que no se sabe quién es. Así es. O sea, la situación de Banadesa anda alrededor de 3.000 millones de lempiras. Correcto. Se dice que es un caso mayor en el Seguro Corrupción sobre Social. ruedas. Sí. Corrupción sobre ruedas lo ha denominado la MASI. Pero usted qué piensa, usted que nos escucha y nos ve, usted que nos escucha a través de las líneas, a través de las frecuencias de Radio Globo en el territorio nacional y que nos ve a través de la www.radio Globo HN en el campo internacional.
Vamos a habilitar las líneas telefónicas, ¿verdad? 2221-68 000102. Y después lo que dice don Eugenio Sosa, Sí. sociólogo del País. Correcto. Efectivamente. Nos vamos ahorita con Eugenio Sosa. Vamos Pues con si eso, no hay sí. llamadas, escuchamos a lo que dice el sociólogo Ok. Eugenio Sosa sobre este mismo caso. Pues yo creo que es un factor importante de la lucha contra la corrupción. Y si uno la valora como un factor importante, uno puede decir que sí debería seguir. Donde uno se coloque, la verdad, es que si uno ve hacia lo que falta por la lucha contra la corrupción, uno cree que no se ha hecho nada. Pero si uno revisa y tiene conciencia histórica inmediata de lo que era Honduras antes de las movilizaciones de las antorchas, de lo que ha sido Honduras antes de la MAS y UFESIC, en realidad ha empezado una lucha contra la corrupción. Es decir, todavía no están los resultados esperados, deseados, no cabe duda, pero no cabe duda que hay una lucha. Una lucha a veces fuerte, a veces débil, por momentos se presentan casos, pero también es una masa y una institucionalidad que enfrenta una élite política articulada en sí misma, en sus propias redes, para evitar la penetración de los casos y que tengan resultados. Entonces, va a estar allí. La Maxi no va a ser la solución total, va a contribuir hasta cierto momento y probablemente va a haber un momento que se va a desgastar y la responsabilidad histórica en eso pues es de nosotros los hondureños y hondureñas, ¿no? ¿A quién va a investigar la Maxi con esta reforma que se hizo en el Congreso, donde ampliaron esta reforma orgánica a que no se investigue funcionarios públicos? No, pues, Si se queda esta reforma, no la declaran inconstitucional, ¿para qué seguiría la Maxi? bueno, pues yo creo que la Maxi seguirá planteando casos, seguirá buscando las formas, eso ya es parte de la inteligencia fiscal y de la Maxi, pero seguirá presentando casos, intentando, seguirá la lucha, creo yo, porque pasen cosas. Será importante que haya una ciudadanía que logre en algún momento movilizarse de nuevo por cambiar ese sistema jurídico que promueve la corrupción y que potencia la corrupción, y porque también se aprueben leyes como la ley de colaboración eficaz, se elimine la ley de secreto, no solo la ley de secreto, sino todo el secretismo que tienen incorporado la legislación de los últimos 10 años. La corrupción y la impunidad es un flagelo que provoca muerte. Ahí se pierden los dineros también de la educación, de la salud, de la seguridad y también de lo que se debe de invertir para el proceso de producción del agro en el país. Por eso debemos de tener claridad y al mismo tiempo luchar contra la corrupción en el país. Aquí se nos quiere convencer que es un flagelo que ha estado permanente y que hasta se trata de que robó poquito, y ahora se está tratando con una ley aprobada en el Congreso de que el que se robó los fondos departamentales pues pague y que de multa solo va a tener el 2% en 3 años. Pero tenemos llamada, le escuchamos, buenas tardes. Sí. Querido, que la corrupción continúa porque aquí no hay poder independiente. Aquí los fiscales, todos los poderes políticos, y los políticos se aprovechan a chantajear fiscal y magistrados. Usted sabe muy bien cuántos fiscales y magistrados viven en grandes mansiones, y usted cree que Ferdinand le va a dar, va a tener haciendas hasta caballos de pura sangre. ¿Ah? Y entonces tal vez algún día que haya una ley que esté en los nudos que le robe el pueblo, que le corte la mano. Porque aquí cuántos millones hay. Mire, con esos millones que le han robado al pueblo, este país era lo más bello que tuviéramos. Pero mucho del dinero que ha robado al pueblo está en el interior también. Feliz tarde. Gracias. Muchas gracias a usted por comunicarse con Cuarto Poder Radio Globo. Otra llamada, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Adelante, le escuchamos. No lo está escuchando. Entonces, continuamos. Muy de acuerdo con la persona que llamó, y aquí tenemos que ver el problema como de un sistema, que no son los políticos, es la clase política. Y esa clase política está en los 3 poderes del Estado. Por ejemplo, el magistrado Argueta
que es una gran influencia de personas de Occidente que están en los poderes ahora, ¿no? Donde el presidente pasó de alguna forma el poder que venía de Olancho por 2 periodos, ahora se fue al Occidente. Y tenemos magistrados que son electos por tu militancia en un partido. Entonces, obviamente están para defender intereses. No podemos negarnos a eso. No ha sido nuestra cultura. Tal vez a futuro cambie cuando haya instituciones sólidas que puedan respaldarnos. Correcto, que tengamos una nueva institucionalidad en el país, Carlos. Yo tampoco, mire, yo no creo en esas penas tan severas como dice el caballero. Mire, la población se cansa y se cortémosles la mano. Óigame, ya tuvimos el antecedente de Carías, que les cortaba las manos a los supuestos delincuentes. En aquel tiempo no existía delincuencia, hombre. Si la economía estaba bien, lo que tenía Carías eran enemigos políticos. Y en este momento también existen enemigos políticos. Entonces, hasta que tengamos un nuevo sistema de justicia, vamos a poder hablar de penas más severas, quizás. Tenemos llamada telefónica. Adelante. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Sí. No, para que se acabe la corrupción en el país, es que le caiga cárcel perfecta a los bandidos, pícaros. Gracias, amigo. Gracias. Yo comparto con usted la cadena perpetua para la corrupción. Fíjense que aquí es bien interesante porque el derecho penal se ha comprobado que llega después del daño. Es después del trueno Jesús María. Aquí tenemos que tener instituciones fuertes que no permitan que haya corrupción. Como por ejemplo sistemas como Estados Unidos, donde saben que si alguien comete un delito, el día de hoy por llamadas telefónicas, por pedirle favores a otros gobiernos, están enjuiciando a Donald Trump, que se puede ver en vivo por televisión. Así es. Escuchamos. Hola, buenas. Llamada, buenas tardes. Quiero participar en el pulso. Adelante, le escuchamos. Mire, señor, yo me quiero referir al caso corrupción sobre ruedas. Sí. ¿Cómo van a llegar a investigar ese caso si ahí están las protegidas de Juan Orlando Hernández, la de la tarjeta Cachureca, la esposa de Galdames, que ahora figura como una de las personas más ricas, o sea, una nueva millonaria, y la otra dio un bien de 11 millones de lempiras? ¿Cómo cree usted que van a investigar? ¿Cómo cree que nosotros los hondureños nos sentimos? Sin duda alguna, este gobierno no va a investigar a sus propios ladrones, porque ellos son ladrones y corruptos. Gracias. Por eso es necesario que continúe la misión contra la corrupción, porque el solo mencionar esos nombres de personas que ahora gozan de mucho dinero y de mucha protección, por lo menos ya conocemos de dónde viene esa plata. Ya no se engaña, por mucho que hagan, se han descubierto de que son ladrones, de que se roban los dineros del pueblo y que no tienen principios, porque los valores para vivir con rectitud, y así van a la iglesia. Hoy nos hemos enterado que pastores, sacerdotes han agarrado dinero a través de fundaciones que crean para obtener dineros del contribuyente. No, y siguen las empresas de maletín, como dice la persona que nos llamó, empresas vinculadas, en este caso de corrupción sobre ruedas, empresas vinculadas con la primera dama de la nación. Así es. ¿Cómo es posible? Otra llamada, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, amigo, le escuchamos. Adelante. Buenas tardes, quiero felicitarlo por su programa Corte Poder con el señor Carlos, que dirige este programa, lo escucho desde Denver, Colorado. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. Todos los días lo estoy sintonizando. Mire, yo realmente lo que tiene Honduras es un grupo de delincuentes que son los que han llegado a enriquecerse. Lastimosamente, el presidente de los Estados Unidos, con nuestros impuestos, es lo que le da a este gobierno para que mantenga esa corrupción y la gente muriéndose de hambre. Hay muchos compatriotas que por eso están inmigrando a Estados Unidos, porque no hay trabajo. Bueno, imagínense cuánta gente que escucho yo que se están suicidando. La verdad que eso es triste, lo que está sucediendo en Honduras con este gobierno cachureco, que ya está, que es un gobierno narcodictador, es un estado dirigido por un narco. Está difícil la situación de Honduras. Bueno, mis felicitaciones para su programa, Carlitos. Muchas gracias, compañero. Y los compañeros que están en el extranjero son los que sostienen esta economía, superan lo que es muchas de las industrias juntas y no traen las divisas por los 3.800 millones que significó el 2018.
Entonces, yo considero que nosotros no debemos de quedarnos ahí sentados. Si conocemos la corrupción y la coartación que hay de los poderes, el magistrado Argueta, si Honduras tiene la capacidad para la aplicación de la justicia, entonces, ¿qué hace sentado en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa del país? Como presidente del Poder Judicial, señor Argueta, usted no debería de estar sentado ahí recibiendo órdenes de los que después tendrá que juzgar. Así es. Para quienes son acuciosos pueden buscar en Google esa Consejo Nacional de Defensa y vean las fotos donde está Juan Orlando en el medio, con Mauricio Oliva y con Argueta a la par, y hay algunas decisiones ahí que ellos dos tienen una cara de entierro, porque eso es completamente anticonstitucional. Estamos basados en una teoría de división de los tres poderes del Estado, que sean independientes y de igual posición, pero el presidente es la cabeza y el jefe de ellos en esos espacios. Como cuando vivíamos en las dictaduras militares, que existía el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas y se sentaba el general en un extremo de la silla y los comandantes alrededor. Los famosos COSUFA. El famoso que todo COSUFA. Todo tenía que pasar por la decisión de ellos, por la aprobación de ellos. Ahí se sentaban militares y los ministros que había nombrado el general que estaba al mando de la nación. Y vemos eso, por ejemplo, desde el 94, que fue el único intento que se hizo para desmilitarizar un poco la sociedad, cómo está volviendo el militarismo. Están, por lo menos, otro estudio del CEPAD presenta que son casi 100 personas que están dentro de las los culpables de todo esto que está sucediendo en nuestro país son las fuerzas armadas y todos los que forman parte de la oposición, porque permitieron que este delincuente se reeligiera. Muchas gracias. Gracias a usted. Todos tenemos nuestra responsabilidad, definitivamente. Correcto, pero la corrupción, sin duda alguna, es el principio de todos los males, así como estamos en nuestro país. La población se queja del desempleo, del el problema económico en general que tenemos todas las familias en Honduras, pero todo eso viene de ahí. La raíz radica en los gobiernos. Debe corruptos continuar que la hemos más tenido. en el país. Buenas tardes. Llamada. Buenas tardes. Aló. Sí, adelante, amigo. Caballero, lo felicito. Sí, gracias. Yo lo quiero que me saquen de una duda. Si el Congreso Nacional fueran diputados, que cambiaran los diputados, que los cachurecos no tuvieran muchos diputados, ¿usted cree que esa ley del secreto se puede eliminar para que haya alguien que investigue todos los relajos, todo el dinero que se han robado? Sí. ¿Cree que cambiando el Congreso, que estuviera a nuestro favor, se puede derogar esas leyes? Desde luego que si usted cambia los diputados, entonces también cambia la correlación de fuerza para la toma de decisiones en el Congreso de la República y se derogaría. Así es. O que también nos movilicemos, que no lo hemos hecho tampoco exigiendo la derogación de la ley de secretos y la aprobación de la ley de colaboración eficaz. Correcto. Seguimos escuchando al pueblo, pero tenemos también las consultas que se han hecho a través del termómetro, el pulso. Invitamos a todas las personas que visiten www.elpulso.hn. Nos encuentran también en todas las redes sociales como El Pulso HN Pegado. Somos un medio de periodismo de investigación donde somos compañeros con don Carlos Paz y con otro equipo de compañeros y compañeras que estamos día a día realizando investigaciones y dándole otro tipo de análisis a la realidad nacional. No, todas las semanas nuestra compañera Ana Verónica hace un sondeo de la opinión popular y esta semana el tema fue la continuidad o no de la Maxi, que platicó con los estudiantes universitarios. Desde su creación en 2016, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras ha logrado llevar a cabo importantes investigaciones en nuestro país, como el caso Pandora, Arca Abierta y Caja Chica de la Primera Dama. Sin embargo, el convenio está por terminar. Esta semana le consultamos a jóvenes universitarios. ¿Creen que se debe renovar el convenio con la Maxi? Yo pienso que sí, ya que esto nos puede ayudar en el país, ¿verdad? Al realizar las investigaciones hacia los corruptos que están en el poder hoy en día. Definitivamente no, ha demostrado su incompetitividad y no sirve para nada. No, porque desafortunadamente no han cumplido con las expectativas que el pueblo tenía con ellos. No, porque hasta el día de hoy no hemos visto resultados contundentes. No. Sí. Definitivamente sí. Sí, no estaría mal. Claro que sí. Ya si extendiéndoles el plazo, podrían tal vez, como quien dice popularmente, ponerse vivo. Sí, simplemente no. Sí, estoy de acuerdo. No. Están consumiendo ingresos
y realmente no sabemos si están trabajando bien o si lo están haciendo. Además, con las leyes que ha aprobado el Congreso últimamente, no creo que sirva de algo que se quede o no la Maxi. Desde luego que sí, y no solamente eso, sino que se le diera un poco más de facultades para que ésta pueda perseguir los casos que de verdad le importan a la sociedad hondureña y por cuál salieron a las calles, creo que en el 2015. No, no han hecho nada y lo poco que pudieron demostrar no fue contundente. Prácticamente su participación ha sido solo como una llamarada de tusa. Deberían extenderle el plazo, aunque no han hecho cosas notorias. Se queda corto, pero me parece que debería de renovarse siempre. Sí, estoy de acuerdo que se renueve el plazo de la MASI para que siga investigando los actos de corrupción y los actos de impunidad que está haciendo el Estado de Honduras. Sí, estoy de acuerdo, eso sea como se ejerce un poco de presión hacia el Estado y aunque sus resultados aún no han sido los que esperábamos, prorrogar su tiempo podría ayudar a que sus investigaciones fueran aún mayores. Sin lugar a dudas, quisiera que se renueve, pero que esta renovación realmente tuviera efectos positivos. Aunque hubieran algunos más ahí que tienen la voluntad para hacer esto con prontitud, siempre está el pedo de un narcoestado, o sea, todas estas variables que hay que tomar en cuenta para que se tomen acciones. Ahora, también hay que ver que los majes tienen, creo, nexos con la OEA, la ONU y un montón de organismos que internacionalmente están desprestigiados porque sus acciones siempre van para el neoimperialismo, por decirlo así. Creo yo que un espacio de mediano plazo, 6 meses y ver qué onda, porque sí, darle como beneficio de la duda a la impunidad. De nuestros 25 encuestados, 8 no creen que se deba renovar el convenio con la Maxi. Los 17 restantes consideran que sí. Este organismo ha colaborado a que se abran líneas de investigación orientadas a frenar la impunidad en Honduras. No obstante, sin mucho éxito, dado que las instituciones encargadas de ahondar en los procesos de investigación y concretizar acciones penales en el país, poco o nada hacen para impartir justicia. ¿Está usted sintonizando a través de la frecuencia de Radio Globo en el territorio nacional y en el extranjero a través de la www Radio Globo Honduras? Y puede hacer uso de los teléfonos 2221-6800, 2221-6801. La continuación de la MASI en el país y el acuerdo del gobierno de la República con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, de que pasará por un proceso de evaluación para decidir si continúa la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. Dice que ya estamos sobre tiempo, pero recalcar que se desconoce cuáles son los criterios de evaluación de la MASI. Están en reuniones, solo se sabe que está el canciller allá reunido con una comisión de la OEA, pero no sabemos realmente los criterios, las reglas, los límites. No sabemos quién más participa. Por eso viene en mucho la idea de que la decisión esta va a ser de los Estados Unidos. Y la pregunta es quién los va a evaluar. Pues. Correcto. ¿Quiénes van a ser los evaluadores? Claro, y nosotros, nuevamente, el nombre Cuarto Poder, ¿por qué no somos parte de eso? Porque no hay una claridad sobre los temas. Quedará la única llamada ya porque se terminó el tiempo, le vamos a escuchar y nos despedimos. Hola, buenas noches. No sé si me escucha muy bien, pero... Muy bien, muy bien. Por su programa. Y definitiva que sí, Honduras necesita un cambio. Muchas gracias y llegamos al final. Sí, le escuchamos. Ajá. Aló. Dejamos decirle que estamos con ustedes y que aquí tenemos toda la ciudad de Miami, incluyendo los comisionados, el alcalde, y los estamos apoyando. ¿De dónde nos hablas? Y la MASI tiene que seguir, porque si no mucha gente más va a morir. Tenemos que unirnos y salir a las calles y pelear y recuperar a Honduras. No podemos quedarnos sentados sin hacer nada. ¿De dónde nos llama? Desde Miami Beach. Qué bien, perfecto. Muchas gracias. Llegamos al final de Cuarto Poder. Hemos compartido ahí con el compañero Suazo, Joan Suazo, que coordina la coordinación de prensa de diario elpulso.hn. Bueno, agradecerle a don Carlos. Agradecerle gracias a usted, Johan, por todo, y recuerden www.elpulso.hn y en facebook.com pueden buscar El Pulso HN. Estamos en Instagram, estamos en Twitter. Información actualizada, independiente, como lo que nos ha caracterizado. Y hacemos alguna investigación
y vemos la realidad hondureña con otra óptica. Gracias a Ronald Flores, también a Cristian Maradiaga, al compañero Raúl Oquelí, y tengan feliz fin de semana. Carlitos, antes de despedirnos, se dio un cabildo abierto en el municipio de San Juan de Flores, en Cantarranas, ¿verdad? Donde nos cuentan que estuvo excelente y se aprobó la incorporación de la alcaldía a la Comisión Pro Defensa del Parque Nacional La Tigra y apoyar a todas las demandas de la comisión. Anulación del acuerdo de regularización, derogación del decreto que le da potestad a la Fundación Amitigra la administración del parque, no a la privatización del agua y no a la construcción de condados Santa María. No, al contrario, le quita la potestad a la Fundación Amitigra. Así es. Sí. Correcto. Nos despedimos, será hasta mañana. Buenas tardes. Gracias.